Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos, oh Padre celestial, en esta hora y te damos las gracias por tu infinita misericordia y bondad, por tu palabra de verdad, la cual tiene el poder de sobreedificarnos y darnos herencia con los santos y de salvarnos. Te pedimos en esta hora que podamos escuchar tu palabra con toda diligencia, con toda prontitud, y que sea ella la que produzca ese fruto para tu gloria y para tu honra, pero para que también los que nos rodean te conozcan por nuestras actitudes, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Bendícenos en esta hora, pues, Padre, y que cada uno pueda sacar rico provecho de todas las cosas que estamos haciendo para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Date prisa, le dijo el Señor Jesús a Zaqueo. Date prisa. Date prisa, le decimos a nuestros hijos cuando les encomendamos una tarea. Así nos dice el patrón, así nos dice el supervisor. Rápido, es para ayer, no para mañana. De la misma manera, nuestro Salvador nos dice, date prisa para seguirme, para obedecerme. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hay una invitación de parte del Señor Jesús. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, veremos en esta historia de Lucas una historia real, cómo debemos darnos prisa en seguir y obedecer y responder a la invitación que nos hace nuestro Señor. ¿Será que tuvo obstáculos Zaqueo para darse prisa? ¿De qué manera él le obedeció? ¿Enfrentó alguna oposición? ¿Obtuvo alguna recompensa? Esas son algunas de las cosas que estaremos respondiendo en esta lección. Acompáñeme allí a Lucas capítulo 19, comenzando los versículos 2 al 4. Y he titulado esta parte del sermón, Superando los obstáculos. Este primer punto se llama Superando los obstáculos. Dice el versículo 2 al 4. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Los obstáculos de Zaqueo para darse prisa fueron muchos, fueron varios. Número 1, ser publicano. Ya eso era un obstáculo. Un publicano era un recaudador de impuestos judío y recaudaba impuestos para los enemigos de los judíos, es decir, los romanos. Los judíos lo consideraban traición y por ende pecador. Ahí en Lucas capítulo 15, acompáñenme sin cerrar aquí en Lucas 19. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para el mundo religioso de Jesús, el hecho de que Jesús estuviera rodeado de, entre ellos, publicanos, lo estaban tildando de pecador indirectamente, porque los publicanos eran considerados pecadores. Entonces ya eso era un obstáculo, el hecho de ser publicano, el darse prisa
para seguir al Señor. Pero también, además de ser publicano, Zaqueo era rico. ¿Y qué dice el Señor en la palabra de las riquezas? ¿Son un obstáculo para seguir al Señor? La Biblia dice que sí. Las posesiones siempre han sido un obstáculo para darse prisa a seguir a Cristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 19, versículo 22. Mateo capítulo 19, versículo 22. Y dice la palabra del Señor: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico no pudo seguir al Salvador. ¿Por qué razón? Porque tenía muchas posesiones. Se fue triste de no poder obtener la vida eterna porque tenía muchas posesiones. Zaqueo también. Zaqueo era un hombre rico y con esta clase de obstáculo. Pero otro obstáculo que él enfrentó fue su condición física. Se dice allí que era bajo de estatura. Era un chaparrito, un hombre de baja estatura. Los defectos físicos también pueden convertirse en obstáculos para seguir al Salvador. Acompáñeme a Juan, el Evangelio, el capítulo 5, versículo 7. Juan, capítulo 5, versículo 7. Y vemos la historia, hermanos, del paralítico de Betesda. Y en las palabras de él, cuando Jesús le preguntó que si quería ser sanado, vemos el obstáculo que le provocaba su condición física. Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La frustración que él tenía y que experimentaba por su condición física para buscar la sanidad, para buscar darse prisa en realizar cualquier actividad y en este caso seguir al Salvador. Pero volviendo al caso de Zaqueo, también había otro obstáculo: subir al árbol. Vemos de que Zaqueo subió un árbol sicómoro. Estos árboles pueden alcanzar aproximadamente 20 metros. Eso es muy alto. Y encima las ramas comienzan a partir de cierta altura, así que hay que trepar el tronco. Es difícil treparlo porque también tiene grietas. Y en especial para una persona con la estatura que tenía, en este caso, Zaqueo. Estos árboles también son muy espesos. Llegaban a alcanzar hasta 6 metros de espesura para poder mirar, para poder ver. El árbol sicómoro, aunque él lo estaba utilizando para ver al Salvador, también era un obstáculo. Pero también se convierte en un obstáculo el descender del árbol. Muchas veces la subida tal vez no es el problema, sino la bajada. Y yo me acuerdo cuando subía los palos de mango allá en mi tierra y subía con mucha felicidad a agarrar algún mango que veía en la copa del árbol. Una vez lo agarraba y terminaba aquella ilusión, miraba hacia abajo y decía: ¿y ahora cómo le voy a hacer para bajarme de aquí? Muchas personas y muchos animales tienen que ser socorridos por los bomberos, por escaleras, para poder hacerlos descender de los árboles. ¿Tenía Zaqueo obstáculos para darse prisa? Todos los que hemos mencionado. Y esto me recuerda una historia en el Antiguo Testamento sobre los obstáculos que enfrentamos en aquello que queremos darnos prisa. En Primera de Crónicas, en el capítulo 11, vemos la historia del rey David y sus 3 valientes. Allá se nos cuenta en Primera de Crónicas, capítulo 11,
el versículo 16 al 19. Y dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas 11, 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de filisteos en Belén. Belén estaba inundado de filisteos, enemigos de los judíos. Y el versículo 17 dice que David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Aguas que él bebía desde niño y ahora no podía porque estaban los filisteos allí. Ay, me encantaría tomar de estas aguas. Qué dicha, qué frescura. Me va a traer, mi mente me la va a llevar a mi juventud, a mi niñez. Yo quiero tomar de esas aguas. Y dice el versículo 18, y aquellos tres, hablando de los valientes de David, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones? Noten aquí esta palabra, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Este es un ejemplo de los obstáculos que enfrentamos cuando nos damos prisa, cuando queremos agradar al Señor. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para superar cualquier obstáculo, para darnos prisa? Y en este caso nuestro, como Zaqueo, agradar al Señor. Todos enfrentamos obstáculos para darnos prisa en seguir al Salvador. Enfrentamos las emociones. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Y de hecho toda esa porción va a revelar las dificultades que enfrentamos para darnos prisa en seguir al Salvador. Dice el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas personas se emocionan en seguir al Salvador. Muchas personas hablan orgullosamente de ser fieles al Señor. Pero el Señor quiere que las personas no hablen desde las emociones, no hablen desde los sentimientos, porque seguir a Cristo tiene un costo. Ahí el versículo 58 dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hermanos, es fácil seguir a Cristo cuando lo tenemos todo. Es fácil decirlo. Es fácil decir: yo voy a ir hasta la muerte por ti, Señor, teniendo casa, teniendo trabajo, teniendo salud. Pero ¿qué cuando se nos quitan esas cosas? ¿Qué cuando entramos en la incomodidad? ¿Qué cuando nos sacan de nuestra cultura y nuestra tradición? ¿Qué cuando se nos acaban los recursos y la salud? ¿Diremos lo mismo? Pedro lo dijo en una ocasión: Señor, si fuere necesario, voy a ir hasta la muerte por ti. Dijo Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esto sucedió. Obviamente todos tenemos el deseo de agradar a Dios, pero esto no significa que no tengan obstáculos, y obstáculos fuertes de realizar. Otro de los obstáculos es las responsabilidades terrenales. Ahí mismo en Lucas 9 sigue diciendo en el versículo 59 y 60: y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántas personas por sus deberes terrenales los ponen primero que al Señor? ¿Cuántas personas no se han dado prisa en obedecer a Cristo
por esta clase de obstáculos. Y para otros es también la familia. La familia es muy amada y muy querida, pero cuando la familia no tiene el mismo sentir que tenemos nosotros de agradar a Dios, esta se puede convertir en un obstáculo para darnos prisa en obedecer al Salvador. Dice ahí en los versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A otros es los afanes de la vida, como en la parábola del sembrador en Lucas 8:14. Cierta semilla cayó en espinos y cardos, pero fue ahogada. Y el Señor interpreta esto como los afanes de la vida, las aflicciones de la vida, compromisos con los cuales nosotros nos involucramos con seriedad en el mundo, se convierten en obstáculos más adelante. Negocios, tratados y pactos terrenales, deudas, profesiones, que a la postre, a la final, se convierten en obstáculos en seguir al Señor. En 2 Corintios 4:4 dice que también otro obstáculo es Satanás. Satanás ha enceguecido la mente de la gente con los placeres, con la vida terrenal, con la vanidad de la vida, para que no le resplandezca el santo evangelio del Señor Jesucristo. Satanás es un obstáculo para darnos prisa. Y para otros, otro obstáculo, tal vez el mayor obstáculo, son ellos mismos. En Marcos 8:34 el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque muchas veces nuestra terquedad, nuestra obstinación, nuestro capricho, nuestra vanidad y orgullo y arrogancia se convierten en un obstáculo para darnos prisa en obedecer al Señor y Salvador. Pero volviendo a la historia de Lucas de Zaqueo, allá en el capítulo 19, vamos a ver cómo y de qué manera Zaqueo se dio prisa. ¿Cómo y de qué manera Zaqueo se dio prisa? Lucas 19, versículo 5 al 6. Y dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Para darse prisa, Zaqueo hizo dos cosas. Número uno, tomar en serio las palabras de Cristo. Que cuando Cristo le habló, él tomó en serio y con responsabilidad las palabras de Cristo. Y número dos, Zaqueo tuvo la actitud correcta para darse prisa. Dice que lo hizo con gozo. Zaqueo estaba completamente identificado con Jesús en la forma de obedecer. Porque uno puede obedecer a regañadientes, hermanos y amigos. Uno puede obedecer forzado. Uy, me tocó. No tengo de otra. Y resignado, y malhumorado, y triste. No fue el caso de Zaqueo. Él se dio prisa, dice aquí, con gozo. Así fue el Señor Jesucristo, obedeciendo a su Padre. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él obedeció a su Padre, dio su vida por la humanidad, dio su vida por nuestros pecados. Y aunque iba a ser una copa amarga, aunque iba a ser un sufrimiento incomparable, incalculable, lo que lo hizo impulsarse para obedecer al Padre fue el gozo puesto delante de él, la salvación. Él lo hizo con buena actitud, al igual que Zaqueo. Hermanos,
Obedecer nunca es fácil, y menos cuando se trata de las indicaciones de otra persona. No es fácil. Siempre he admirado a muchos hombres de la Biblia que obedecieron al Señor. Yo creo que cada uno de ustedes tiene algunos referentes a quienes imitan en la forma de obediencia en la Biblia. Algunos con dificultades, con temores, con reservas, dudas. Me acuerdo de Moisés. Dudas si le iban a creer. Dudas si Faraón iba a acceder a dejar al pueblo libre. Elías también. Pensaba que era el único que estaba obedeciendo. Y el Señor le dijo, no, hay miles de rodillas que no se postran ante Baal. Pero uno de los personajes que más admiro es a otro publicano, de hecho, como Zaqueo, llamado Leví, el cual terminó siendo uno de los apóstoles del Señor Jesús. Miremos la forma en que él obedeció. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 29. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 29. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Es lo mismo que date prisa. Y mire la respuesta de Leví, de Mateo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos, ¿cuántas personas en este mundo han hecho eso? Estando en el mero trabajo, estando en el mero laburo, frente a soldados que están vigilando que no robes la plata. Y que Jesús pase y nos diga, sígueme. Y dejando todo, le siguió. Pero vemos también la actitud de Mateo, igual a la de Zaqueo, en el versículo siguiente, el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Qué belleza, hermanos. Qué hermosura la obediencia de esos hombres con buena actitud. ¿Nos damos de prisa, hermanos, para obedecer al Señor? ¿Nos damos prisa para obedecer al Señor? ¿Dudamos, resistimos, reposamos o esperamos que otros den el paso primero? ¿Obedecemos tal vez en nuestro tiempo o en nuestra manera? ¿Obedecemos con el gozo al saber que el Maestro sabe lo que es mejor para nosotros? Hermanos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso nos da sus mandamientos para que los obedezcamos, a pesar de que a lo mejor no nos guste mucho. Pero debemos confiar. El gozo es producido por confiar que lo que Dios nos ha dado es lo mejor para nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 11, el escritor nos señala cómo es que nosotros debemos obedecer a Dios tratándose del gozo. Hebreos 12, 9 al 11. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más? Perdón, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, hermanos, y eso debe producir gozo. Dios nos manda a obedecer para lo que nos sirve. Y eso debe producir mucho gozo en nuestras vidas. Y ojalá que todos en nuestras casas estemos diciendo amén. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Zaqueo, este chaparrito, hermanos, nos enseña a darnos prisa para obedecer al Señor Jesús con la actitud apropiada. Zaqueo en esto no era un chaparro. Zaqueo era un gigante de obediencia al cual debemos imitar.
Pero la historia todavía continúa arrojándonos más lecciones. Y volviendo allá al capítulo 19, vemos una tercera lección que aprendemos de Zaqueo al darse prisa. Y es que él enfrentó no solamente obstáculos, sino que al darnos prisa también enfrentamos oposición. Y tal vez esta es una de las dificultades más grandes de seguir al Señor, la oposición que enfrentamos. Dice versículo 7 y versículo 8. Lucas 19, 7 y 8. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que Zaqueo, para darse prisa, tuvo que superar varios obstáculos, ya los mencionamos, pero a la vez tuvo que enfrentarse a otro obstáculo, que fue la oposición. Número 1, enfrentó la murmuración. ¿Sí? No eres digno de que el Señor esté en tu casa. Tú eres un pecador. Enfrentó su condición de rico y enfrentó su pasado, porque los publicanos cobraban más de lo que debían cobrar. Se quedaban con parte de los tributos. Exigían más. Y eso es lo que Juan el Bautista le exigió a los publicanos cuando se iban a arrepentir y a bautizar. No exijáis más de lo que es justo. Porque se estaban mordiendo, estaban mordiendo, hermanos, y sacando su parte. Y por eso muchos de ellos se hacían ricos. Muchas personas se hacen ricos encontrando lugares en su trabajo que nadie ve. Él enfrentó su pasado. Tal vez sus amigos también publicanos. Cuando queremos obedecer al Señor, enfrentamos oposición. Esto me recuerda también la historia de Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Allí en Hechos 13, Pablo llegó a la isla de Chipre con Bernabé, predicando el evangelio, y pasaron a la ciudad llamada Pafos. Allí había un hombre muy importante, un procónsul llamado Sergio Paulo. Este quería oír atentamente a Pablo y Bernabé, pero dice que había un mago, había un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y si ustedes leen allí en Hechos 13, 6 al 12, hay una frase que dice que este hombre procuraba apartar de la fe al procónsul. Hermanos, siempre hay oposición cuando se trata de darse prisa en obedecer al Señor. Y ya hemos mencionado algunos, la familia. Jesús dijo en Mateo 10:36, los enemigos del hombre van a ser los de su propia familia. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento dado en nuestras vidas la oposición familiar. Tal vez en este momento mismo. Tal vez porque no estamos haciendo lo que ellos están haciendo. Tal vez porque hemos cambiado nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Ya no hablamos como ellos, no nos reunimos con ellos como antes. Y sufrimos la oposición y la crítica y la censura de ellos. También enfrentamos la oposición muchas veces de las autoridades. Los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 18 y Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice que las autoridades los intimaban para no predicar el evangelio de Cristo y los amenazaban y los azotaban. Tal vez nosotros no hemos estado enfrentando esto en este mundo occidental, pero eso no significa que no vaya a pasar algún día. Ojalá que no. Ojalá que podamos seguir teniendo libertad de culto, pero no nos sorprendamos, hermanos, porque así como no esperábamos algo como lo que está pasando hoy en día, puede que no estemos esperando tampoco algún día un gobierno dictador que impida la fe y puede convertirse en la oposición a darnos prisa a obedecer al Señor. La sociedad en general, quien está con sus ojos bien abiertos,
para mirar lo que hacemos y lo que no hacemos. Aún de entre la propia hermandad, nosotros mismos podemos convertirnos en oposición para cooperar con la verdad. En tercera de Juan, vemos el caso de un hermano que se había convertido en oposición del apóstol Pablo, en oposición de la congregación, por su intransigencia, por su arrogancia, por querer tener el primer lugar, por no querer cesar el control de no sé qué tenía control, porque el control lo tiene Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, no nosotros. Dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice el apóstol Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no nos recibe. No recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, los expulsa de la iglesia. Hermanos, lejos de nosotros esté algún día en convertirnos en oposición para cooperar con la verdad. Estemos en oración, estemos velando, porque no estamos exonerados de que esto nos pase. Necesitamos humildemente siempre estar dispuestos a cooperar con la verdad. Hermanos, debemos enfrentar la oposición, pero debemos enfrentarla siempre con la actitud correcta. El apóstol Pedro nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, cómo enfrentar la oposición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, que Dios sea lo primero en nuestra vida. Santificar a Dios en nuestros corazones. La buena preparación, lectura y estudio diario de las Escrituras, oración, hacer el bien. Eso nos prepara. Y también, hermano, estar velando de que nuestras actitudes, como la reverencia y la mansedumbre, reinen en nuestras vidas. De esta manera vamos a poder enfrentar bien y correctamente la oposición. Pero el último punto, hermanos, volviendo a Lucas 19, fue la recompensa de darse prisa. Esta es la recompensa de darse prisa. Y dice los versículos 9 al 10, Lucas 19, 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las recompensas de Zaqueo por darse prisa fueron, número 1, que Jesús lo viera. De entre toda la gente que había allí, Jesús vio a Zaqueo, al más pequeño, porque se dio prisa. Número 2, recibir a Jesús en su casa. Hermanos, ¿quién hubiera querido tener hospedado a Jesús en la casa? ¿Qué cama le daríamos? ¿Qué cobijas le daríamos? ¿En qué le serviríamos la comida? ¿Qué toalla le daríamos? ¿Qué pijama? Le daríamos lo mejor. Porque qué privilegio. Y eso nosotros, hermanos, lo podemos tener por la fe. Pero hablando de Zaqueo y su recompensa, tuvo la gran bendición y privilegio de tener al Señor en su propia casa. Yo me imagino a Zaqueo años después. El Señor Jesús estuvo aquí en mi mesa. ¿Qué tal que nos hubiera dado prisa, hermanos, en obedecer? Número 3, recibir la salvación. Fue salvo habiendo estado perdido el día anterior o la mañana anterior. Y recibió la salvación, hermanos, por darse prisa. Cuando nos damos prisa, las cosas pueden cambiar inmediatamente. Así son las cosas para el Señor, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. A nosotros nos toma tiempo aceptar algo, un cambio.
A Dios solamente le toma una decisión. Y Zaqueo pasó de la perdición a la salvación en una decisión, por darse prisa. Y finalmente recibió como recompensa ser incluido entre aquellos a quienes Cristo vino a buscar y vino a salvar de la perdición. ¡Qué gran bendición! Entre todos los millones de habitantes que han existido en la tierra, Zaqueo, por darse prisa, fue hallado y fue salvado. ¿No nos promete el Señor recompensas por darnos prisa? En Mateo 19:29 dice que aquel que abandona a padre, madre, hermanos, hijos, trabajos, lo que sea, dice, recibirá 100 veces más. ¿Lo creemos, hermanos? Recibiremos 100 veces más. Y dice ahí, y como fin, la vida eterna. La frutilla, la fresa del helado es la vida eterna. Todo por darnos prisa. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El Señor nos da madurez, nos da crecimiento espiritual, nos da capacidad de resistencia, dominio propio, nos da paciencia, nos da conocimiento, nos da templanza, nos da gozo cuando resistimos las pruebas. Hermanos, recompensas 1000 que no tendría el tiempo para contarlas todas, pero algún día hablaremos de las recompensas por obedecer al Señor. Amados hermanos, cuando se trata de seguir al Maestro, debemos darnos prisa. No hay tiempo que esperar. Podría ser demasiado tarde. Podría cerrarse la puerta, como aquellas vírgenes insensatas que no se dieron prisa en tener suficiente aceite y se quedaron por fuera. Cuando se trata de seguir al Maestro, debemos darnos prisa. Debemos esperar cualquier obstáculo. Debemos obedecer de la manera apropiada. Debemos vencer cualquier oposición con la actitud correcta y prepararnos, hermanos, para disfrutar de las recompensas por darnos prisa. Los invito, hermanos, a darse prisa en lo relacionado al Señor. No lo dejen para mañana. No lo dejen atrás en el ayer. Hagámoslo hoy. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. En las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a ti, que todavía no te has dado prisa para obedecer el Evangelio, te invito hoy a que te des prisa en creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. A arrepentirte de tus pecados. Un cambio de mente con relación al pecado. Ya no quiero pecar más, quiero hacer la voluntad de Dios. Ya no quiero seguir la vida que he llevado hasta ahora. A confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Una manera de comprometernos verbalmente con responsabilidad, dando nuestra palabra de serle fiel al Señor y bautizándote en agua para el perdón de tus pecados. ¿Y bautizarme en este tiempo? Sí, porque eso es esencial para la salvación. Si hoy tu decisión es darte prisa para obedecer al Señor, danos un aviso, comunícate con nosotros y podremos encontrarnos para realizar tu bautismo. Vamos a permitir que nuestro hermano Abel nos dirija en este canto de invitación mientras consideramos la necesidad de darnos prisa en seguir al Señor